Comencemos propiamente entonces. Estoy experimentando con la iluminación, como verán. No sé si ahora no me zarpé, pero aquí estamos, veremos cómo sale. Creo que queda un reflejo muy intensamente blanco sobre mi frente, pero la verdad es que no me voy a poner a reconfigurar las cosas ahora a mitad del programa, así que en todo caso quizás la próxima busco alguna alternativa. En todo caso siempre está bueno experimentar. Estamos ya finalmente cerca de fin de año, valga la redundancia. Todavía no terminé con todos mis cursos, terminé con 2 de ellos y me faltan todavía otros 2. Sí, me faltan 2. Uno mañana debería terminar, si todo sale bien, que imagino que sí. Y el otro, como es los sábados, y este sábado es feriado, recién termina el otro sábado. Así que la cosa se estira, pero por lo menos me da un poquito más de bancada. Me dice acá Corrupted también que me veo misterioso y copado. Bueno, muchas gracias. Siempre fue el objetivo. Bueno, para verme todavía más copado voy a empezar con el whisky. Salud. Ahorita me puse una camisa. Yo soy bastante pajero para usar ropa que no sea una remera que me tiro encima, pero tengo esta camisa que casi prácticamente la única camisa de manga corta que tengo. Tengo el objetivo de comprarme más este verano, pero la plata no alcanza. Realmente estoy sin un mango. Y con el deseo muy ferviente de mudarme en un futuro próximo, antes de que venza mi contrato, porque ya me están matando con el alquiler y no corresponde a mis posibilidades, ni francamente necesidades, aunque voy a extrañar de este departamento algunas cosas, como el balcón, que los seguidores más fieles de este canal habrán visto en algún programa, pero no suelo usarlo para transmitir porque lo que está diciendo acá Corrupte también del sonido ambiente, mi micrófono es esta corbatero que no es de mala calidad, por cierto, es un corbatero Sony, pero bueno, capta el sonido ambiente, ¿no? Y en general mi experiencia ha sido que yo tengo un micrófono USB es el que usaba en el streaming anterior de Mínima Moralia, y mi problema de eso es que tengo que estar muy atento a no mover la boca. En cambio acá puedo hablar con cierta libertad y este departamento francamente es silencioso, es otra cosa que eventualmente puedo llegar a extrañar, porque da una calle que es Aníbal Troilo que no tiene mucho tránsito. Bien, antes de olvidarme, pequeña autobombo, acaba de salir, aunque creo que todavía están muy pocas librerías, este maravilloso ejemplar, no sé cuánto llegan a leer ahí, probablemente no mucho. Ahí va. Sobre el libre albedrío, de libero arbitrio y sobre la profesión de los religiosos, de Professione Religiosorum, 2 diálogos de, por supuesto, quién más que Lorenzo Valla, el humanista al que le vengo dedicando años y años de mi vida, humanista del siglo XV, un verdadero especialista en los Studi Humanitatis del 480, y que tiene estos 2 diálogos. El primero es sobre como dice el título, ¿no? Sobre si podemos ser libres pese a la omnipotencia divina, cómo se puede resolver esa paradoja que ha obsesionado a pensadores cristianos durante milenios, aunque hoy por hoy no es un tema tan candente como lo era en el siglo XV y XVI. Y lo otro que se me fue el foco acá. Y lo otro es un texto, el de Professione Religiosorum, es un texto sobre si la vida monástica nos permite alcanzar con más éxito la salvación, la beatitud. Tema que, por cierto, es bastante clave para hablar, como hablaremos hoy, de Lux de Rosalía. ¿Bien? Pero bueno, no se puede negar que la forma en que lo discute Lorenzo Valla, apasionante sin duda y muy vanguardista para su época, como suele ser el caso de Valla, es muy diferente al estilo de cosas que hace Rosalía, y la cuestión de género no es menor en esa dicotomía. Pero bueno, ciertamente hay una cuestión de época bastante más trascendental. ¿Qué voy a hacer con este hermoso volumen? Bueno, como tengo varios, más allá de que tengo y quiero regalarle la mayoría de los que tengo para regalar a mis colegas y personas potencialmente interesadas en el pensamiento de Lorenzo Valla, también voy a hacer algún sorteíto, ¿por qué no? Total, no cuesta nada, para las 3 o 4 personas que miran esto, aparte de mi mamá y mi papá, al resto de las mismas personas, así que porque la semana que viene anunciaré algún mínimo sorteo para aquellos y aquellas que quieran recibir gratis un ejemplar de estos bellamente diálogos de Lorenzo Valla. A ver, no lo aclaré, está en la tapa del libro, pero bueno, justamente yo los traduje, a veces el mérito si hay alguno, y hay un estudio introductorio mío de unas 100 páginas sobre los diálogos y un poco también sobre Valla en general. Así que nada, encontrará su público, uno espera, ¿no? La traducción de textos latinos del Renacimiento es una tarea intensa pero satisfactoria, aunque es verdad que en el mercado contemporáneo no hay mucho lugar para leer eso, porque también son lecturas que requieren, no que sean difíciles en sí. Lorenzo Valla, bueno, algunos textos sí, estos no son textos difíciles, conceptualmente difíciles, pero es verdad que son textos que requieren una contextualización importante, ¿no? Sobre todo el segundo, la profesión de los religiosos. Sin embargo, yo creo que con un conocimiento un tanto general sobre los debates medievales, digo en general, me refiero verdaderamente general, sin haber leído la Suma Teológica, se pueden apreciar. Y son cortos, son 2 diálogos
cortos, el libro debe tener, no me fijé cuántas páginas tiene, pero el libro es corto y hay un gran estudio introductorio mío, así que los diálogos son, no sé, de 30 páginas cada uno aproximadamente. Bien, la verdad es que no hay tanto para comentar sobre política. Vieron, esto es algo muy notable. Yo mismo me encuentro desmotivado para escuchar a mis queridos Roberto Navarro, Nico Guzmán, Pablo Ibáñez, Iván Jabrowski. Como que no siento que valga la pena escucharlos mucho, porque siento que porque la información que pueden tener, por un lado, es medio especulativa, porque las condiciones precisas de la reforma laboral e impositiva que se impondrá sobre nosotros sin que podamos hacer nada al respecto, no deja de ser una mera espera para saber la verdad, y cuando la verdad aparezca no habrá que más que aceptarla. La verdad es que hemos sido entregados masivamente por nuestra población a las fauces del mercado en sus versiones más extremas. Entonces, bueno, simplemente habrá que asumir el golpe, como venimos haciendo. Después las noticias sobre los pactos con Estados Unidos. Yo no soy tan seguidor de la macroeconomía o de la geopolítica como para interesarme demasiado por eso. O sea, sí, por supuesto me preocupa y me repugna, pero al mismo tiempo lo acepto como algo que más o menos inevitablemente también se va a producir. Por eso hablo de Pax y subordinación, ¿no? La sensación que tengo, y que creo que tenemos muchos hoy, estos últimos meses quizás, pero sobre todo después del triunfazo de Milei en las elecciones legislativas, que es esta cosa de decir, bueno, estamos yendo hacia un post-país en donde cualquier idea de nacionalismo va a quedar exclusivamente subordinado al fútbol. ¿Bien? Y en todo lo demás aceptaremos muy gozosamente una moneda extranjera y depender enteramente y que nuestra economía enteramente dependa de las voluntades de los mercados internacionales. Cosa que quizás ya era lo que venía pasando antes, ahora seamos francos, ¿no? Solo que ahora no tenemos ningún motivo para desviar la vista de la horrenda realidad. Así que ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, y no parece haber tampoco mucha movida rosquera dando vueltas. Y respecto de los devenires del peronismo, bueno, ahí escuché salteadito, francamente, el último editorial del año, ¿cómo se llama? De Rebord, obviamente, ¿no? Y ahora voy a hablar un poquito de la depresión en relación con ¿cómo se llama? El video ensayo de Ofelia Fernández, así que ahora veo que Corrupted comentaste algo al respecto, pero sigo con esto antes del peronismo. Una cosa que me pareció bien del del editorial de Rebord, que es esta cuestión de la crisis de representación como un síntoma de la crisis de representación, ¿no? Eso me pareció un movimiento ingenioso de su parte, y creo que le pone palabras a algo que muchos sentimos, ¿no? Que es una sensación bastante compleja, paradójica y quizás irónica, en la cual por momentos sentimos que lo que tenemos que hablar respecto del peronismo es de su incapacidad o su profunda dificultad para representar algo, y también la dificultad considerable de la política democrática de representar algo, ¿no? De ahí todas estas cosas de las que incluso hemos hablado acá, de Curtis Yarvin y todas estas teorías postdemocráticas, ¿no? Y al mismo tiempo, o sea, ese diagnóstico que es muy difícil de negar, y al mismo tiempo la sensación de que ese diagnóstico es parte del problema, ¿no? Y ahí creo que Rebord tiene un punto. Otra cosa que dijo no, pero creo que eso tiene un punto. Que el hecho de que estemos siempre debatiendo sobre la imposibilidad de representación no es la vía a la solución, es simplemente el síntoma inevitable de la crisis misma de la representación. El hecho de que la crisis de representación sea el tema. Como que hay una serpiente que se muerde la cola sobre la imposibilidad de ser otra cosa, ¿no? Entonces nos volvimos todos expertos, reflexionamos intensamente sobre la crisis de representación, y nos queda el problema de que, cuanto más ahondemos en la especulación, sea con palabras difíciles o fáciles, yo no leo, claramente, no tengo ningún rechazo de las palabras difíciles, de una forma u otra, ¿no? La forma, cavamos y cavamos en la crisis de la representación, y no vamos a encontrar la representación al fondo de ese pozo. Vamos a encontrar una profundización de la crisis de la representación, ¿no? Ahora, al mismo tiempo uno dice, bueno, entonces si no es por ahí, si no es haciéndonos todos peronólogos, si no es haciéndonos todos especialistas en la metafísica peronista, cosa que yo siempre he repudiado, ¿por dónde es entonces? Bueno, ahí empiezan esas grandes sintagmas, ¿no? Esas grandes oraciones, la militancia. Bueno, pero ¿qué es la militancia? ¿Es ir a un acto a la casa, al balcón de Cristina? ¿Es hablar con mi vecino sobre qué opina de la política? ¿Es convencer al Uber de que tiene que repensar su escala de valores?
¿Cuál es la militancia? ¿Es defender los lugares de trabajo y defender los propios marcos donde uno vive? En mi caso, por ejemplo, la universidad pública, o incluso la Facultad de Filosofía y Letras, o incluso la carrera de Letras. ¿Dónde está el significado de la militancia? Porque la sola emisión de la palabra militancia no soluciona nada. Y no solo no soluciona, porque una palabra tampoco solucionaría nunca nada, sino porque no ilumina tampoco, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo yo digo, ok, ¿qué es lo que se ilumina? Bueno, dentro de esos debates, y ahí sí voy con un poquito breve lo de la depresión, que por otro lado nos va a conducir bastante bien al tema de hoy, que es los análisis de Trappé y Tenenbaum, Tamara Tenenbaum, no Ernesto Tenenbaum, sobre el disco Lux de Rosalía, que es la cuestión de el video ensayo de Ofelia sobre la felicidad, o quizás mejor aún la infelicidad, que me gustó bastante. A ver, Nobleza Obliga, la mayoría de las cosas ya las había escuchado, leído en algún otro lado, no me iluminó tanto quizás, pero bueno, yo tampoco soy el destinatario promedio, no porque me haga el gran queso, pero bueno, mal que bien, algo vengo leyendo, pero incluso a mí, debo decir que incluso teniendo una base sobre estos temas no tan baja, me pareció bien encaminado y me gustó como producto, me pareció un buen documental o video ensayo. Y después me vi, a ese sí, medio distraídamente por momentos, la discusión que tuvieron varios streamers y intelectuales, no sé cómo decirles, en el canal de YouTube Vino para el Desarrollo, donde estuvo Mauricio Vera, Natalín Caminato, Ofelia misma y otras dos personas cuyo nombre no recuerdo, lo que es particularmente malo porque dijeron cosas muy interesantes. Creo que era una Agustín Valle, puede ser, puede que me equivoque. Y me gustó el debate, digo, hay cosas con las que estoy de acuerdo, cosas que no, como siempre, pero me pareció un lindo debate, así que me quedé satisfecho con eso. Ahora, me pareció interesante también, y hay mucha discusión hoy por hoy, por ejemplo en Twitter, respecto de cuál es la movida de Ofelia en este contexto de post-peronismo, post-nación y todo lo que ya sabemos, ¿no? Porque, por un lado, yo ya vengo reconociendo un movimiento de Ofelia que me parece valioso, ¿no? Sí, valioso, ¿por qué no? Que Ofelia, digamos, cuando surge la figura de Ofelia, uno la tenía asociada con una cosa, con el feminismo y la juventud. Ofelia, feminismo y juventud, ¿no? Y ahí también le caían todas las críticas, digo, más allá de que por supuesto son críticas malintencionadas de, bueno, sos una cheta, sos una voluprogre, una woke, qué sé yo. Ahora, Ofelia muy inteligentemente, para mí, logró, y ya se viene haciéndolo hace un tiempo, salir de ahí y abrir otras discusiones. Y la discusión que está abriendo ahora, o de la que ahora quiere formar parte, desde un lugar para mí interesante, es la cuestión sobre la felicidad y la tecnología, ¿bien? Que es una manera de salirse por la tangente, porque de hecho el feminismo tiene un lugar absolutamente marginal en el video, no es un ensayo. A ver, sí, por supuesto, hay un marco, no sé si decir teórico, hay una visión de género que aparece en algunas observaciones, sobre todo respecto de cómo las chicas jóvenes consumen y construyen su imagen en las redes sociales, pero no es un documental sobre feminismo o sobre género en ninguna medida, no es un documental sobre la tecnología y sus efectos sobre nuestra posibilidad de ser felices, y me parece que es una buena discusión en la que se metió. Yo coincido en que es una discusión importante, y también hay que decir que es una discusión que no va de una con las cuestiones políticas, ¿no? Es difícil pensar que en un futuro próximo, por ejemplo, Ofelia pueda ser una plataforma política basada en la tecnología y la felicidad. Quizás esta dificultad o esta distancia respecto de las discusiones políticas es parte de su mérito, ¿no? Que no está construyendo, digamos, todos sabemos, esto lo han dicho muchas series y películas, que los políticos eligen sus temas de agenda también en base a un montón de encuestas y pelotudeces y focus group y lo que sea, que dicen, bueno, me conviene hablar de, no sé, el crimen, el narcomenudeo. Bueno, este año para hacer campaña en Rosario, hablar del narcomenudeo mide bien en los grupos etarios tales y cuales. Y yo le creo a Ofelia que no está haciendo eso. Creo que ella eligió un tema que le afecta personalmente y del que ella puede hablar con conocimiento de causa e ir encarando esa cuestión desde ahí. Bien, entonces la pregunta por cómo ser feliz me parece que está interesantemente planteada por Ofelia, sin decir por eso que pienso que resuelve para nada la cuestión, y tampoco tengo claro, ¿no? Porque bueno, una de las críticas que más circuló sobre el video de Ofelia y sobre la perspectiva de Ofelia en general es que esa crítica tan fuerte que hace y tan justificada tiende por momentos a caer en una especie de pesimismo tecnológico en el cual las tecnologías nos van a conducir inevitablemente a la infelicidad, a la tristeza, a la miseria y a la muerte, ¿no? Y no hay una alternativa clara respecto de eso, porque la idea de una regulación estatal en Argentina en particular, pero también en el mundo, parece notablemente difícil de imaginar en la práctica, ¿no? ¿Cómo haces para que eso de hecho pueda tener lugar? ¿Qué forma tendría? Podemos ver si se citan algunas cosas concretas, como que los chicos no usen el celular en la escuela, a favor, ¿no? Pero de ahí a pensar que ese tipo de cosas te va a construir un horizonte de felicidad humana es muy difícil
postular. Así que bueno, nada, completamente igual Corrupted, no, cómo combato la depresión por el estado del mundo, y bueno, leo libros de otros temas, veo series, hago lo mismo que hacemos todos los boludos, no tengo ninguna solución adicional, ¿bien? Escucho Rosalía, tomo whisky, pero no tanto, la verdad que no tanto, sobre todo en verano. Video con mis amigos, etcétera, etcétera. Bien, vamos ahora sí. Bueno, perdón, para no olvidarme, ya que me lo anoté acá en mi cuadernito online. Entre las cosas que se discuten en el programa, no en el video de Ofelia, pero en el programa de Vino por el Desarrollo sobre la felicidad y el video de Ofelia, uno de los comentaristas, panelistas, conversadores, si prefieren, comenta esta asociación entre la tecnología y lo sagrado, ¿no? De hecho, también la Inca lo dice, ¿no? Dios es digital, citando al Indio Solari en Alien Duce, y la pregunta y la idea de que, digamos, hay uno, no la Inca, otro establece una analogía entre la forma en que la gente agarraba, o en algunos casos sigue agarrando firmemente el rosario, y la forma en la que agarramos el celular, ¿no? Como que lo apretamos con nuestra mano para sentir ahí en esa conexión el vínculo con la totalidad del cosmos, ¿bien? Y esta sí me parece una buena idea. O sea, es innegable que el smartphone, ¿no? El celular moderno, funciona para nosotros como un vínculo con el cosmos. De alguna manera hace que, citando McLuhan, nuestro sistema nervioso esté conectado con el sistema nervioso de toda la humanidad, y gracias a eso, y de esa manera, bueno, tenemos esa conexión. El rosario no digo que funcionara de una forma análoga, yo nunca tuve un rosario en mis manos, salvo para mirarlo, nunca recé un rosario, y bueno, hay algo ahí, ¿no? De esa conexión y de esa mención. Perdón, última cosa, y ahora sí pasamos a Rosalía, o mejor dicho, a los análisis de Rosalía. Ya grabé los videos crudos, digamos, de mi próximo videoensayo. Esta semana es una locura de trabajo, así que estoy avanzando poco y nada con la edición, pero antes de que termine noviembre va a haber un nuevo videoensayo en mi canal, que va a tener que ver con naturalismo, obviamente, que va a tener que ver con el tema de lo sobrehumano, lo antihumano, la inteligencia artificial, pero también otras cosas, no es solo sobre inteligencia artificial. Y si alguno de ustedes está viendo esto y supo o escuchó o vino a la charla que hicimos con Esteban Magnani y Juan Rocco el viernes pasado, y que salió muy bien, hubo muchísima gente, estuvo súper interesante, pero no se grabó, yo voy a hacer un video en diciembre resumiendo mis intervenciones sobre el tema. Va a ser muy sencillito, ¿no? Pero bueno, por lo menos para que quede, aunque sea algún testimonio, más allá de que en un futuro quizás escriba sobre estas cosas. Vamos entonces ahora sí a la segunda parte del episodio y hablar de Lux. Bien, denme un segundo que cierro esto y abro esto acá. Tengo que hacer esta parte que siempre es un trabajito. Hay que sacar el cuaderno, tiki y poner el edge acá. Siempre esto requiere un poco más de trabajo del que debería. ¿Qué pasa? Ahí va. Bien, ahora sí. Bien, entonces, son dos textos, no siempre, a veces comento uno solo. Uno es Desear lo Sagrado, de Tomás Trappé, que salió en la revista News Digitales, y el otro es Fantasías de Convento, de Tamara Tenenbaum, y los dos textos son sobre, por supuesto, el álbum Lux de Rosalía. A mí me gustó el disco, no todos los temas. Yo soy siempre una persona bastante... No me gusta, nunca fui, ni siquiera cuando miren que yo, se imaginarán, mi infancia fueron con cassettes y después con CDs. Ya para la época que me los compraba yo eran mayormente CDs, pero siempre adelantar temas, ¿no? Me acuerdo específicamente de estar escuchando música en mi cuarto, en mi cama, y levantarme para adelantar los temas que no me gustaban de los discos. O sea que en ese sentido soy bastante, escucho un disco 2-3 veces y elijo 4 o 5 o 6 o 7 o 2 o 3 y escucho esos temas después. No sé, quizás no le doy suficiente oportunidad al resto de los temas, pero hago siempre selecciones. No es la excepción con Lux, ¿bien? Y algunos temas me gustan muchísimo y muchos otros me resultaron absoluta y totalmente indiferentes. Yo no soy un fanático de Rosalía, no es que Rosalía es mi referente en nada, pero la escucho. Motomami lo escuché mucho, El Mal Querer también, o sea, seguramente es la cantante pop viva o muerta que más escucho.
Sí, porque bueno, después sí, en mis listas, en mis playlists, claro, está Madonna, está Chappell Roan, Lady Gaga, y me parecen grandes artistas, o algunas de ellas al menos, pero bueno, los Rosalía la escucho más. Y sí siento igual que coincido un poco con el diagnóstico del disco, que está muy bueno, pero por momentos se pasa un poquito de pretencioso, y que le falta algún que otro hitazo, ¿no? Despechá, por ejemplo, de Motomami es un temazo pop buenísimo, y acá siento que entiendo y valoro que la búsqueda del disco vaya por otro lado, me parece bárbaro que así sea, con todas las cuerdas y bla bla bla, pero quizás un poquito de punch podría haber venido bien, no sé. ¿Qué dice primero Tomás Trappé? Vamos a empezar con él. Bueno, Tomás Trappé no sé si no lo conocen, o es un joven en ascenso en el mundo de los medios, el periodismo. Está digamos, particularmente conocido por el excelente streaming dominical que se llama Cabaret Voltaire en Rosario. Bueno, él es rosarino, ¿no? Yo lo sigo en Twitter, pero nunca interactué con él, más allá de algún like o reply muy ocasional. Él está con Mauricio Vera, ¿no? En Cabaret Voltaire, y también tiene un programa en Radio Con Voz, que ahora se me fue el nombre, que ese no lo suelo escuchar, pero bueno, no digo que no esté bueno. Y Tomás Trappé, ¿no? Pertenece, sí, bastante claro, quizás es uno de los exponentes más claros, ¿no? De esta tendencia, de la que también participa Tomás Rebord, de cierta búsqueda de una reconexión con el cristianismo, ¿no? Y más específicamente con el catolicismo, dentro del marco de un peronismo un tanto derskirchnerizado, y podría uno decir, no sé si decir anti-woke es mucho, pero digamos que por ahí va la cosa, ¿no? O sea, de hecho este mismo texto es un texto donde claramente le pega al progresismo. Es una persona, digamos, que bastante simpatizante de Guillermo Moreno. A mí, de hecho, las entrevistas de Guillermo Moreno en Cabaret Voltaire no me las banco porque me parece todas boludeces lo que dice Moreno, y me molesta que no le digan, estás diciendo una boludez, Guillermo. Pero bueno, ese soy yo ya saben que detesto a Moreno, y no lo digo como woke, lo detesto porque me parece un viejo boludo nada más. Su anti-wokeismo me parece el menor de los problemas, aunque también me molesta, pero no es lo principal. Bueno, Tomás Trappé está en esa línea, ¿no? de peronismo católico, no sé si decir conservador, quizás no es exacto, nacionalista, sí, nacionalista, pero digamos con nivel, ¿no? Con lecturas, con análisis. Y Tamara Tenenbaum, quizás la conocen más, la he comentado más de una vez en este streaming, porque siempre leo sus columnas dominicales del diario AR. Ha estado conmigo, algún memorioso como quizás Corrupted recuerda, que estuvo en un capítulo de Mínima Moralia, ¿no? Donde cuando hacía estos diálogos con personas, bueno, Tamara vino y se copó con uno y estuvo muy interesante para mí, por lo menos. Espero que para ustedes, si alguien más lo vio, aparte de Corrupted también. Y bueno, me la he cruzado en varias. A Tomás Trappé, que yo sepa, nunca me lo crucé físicamente en ningún lugar. A Tamara sí, no muchos, pero en alguna que otra cosa la he podido saludar, y la mejor onda. No leí las novelas de Tamara, eso sí, aclaro. Bien. Y bueno, nada, es una mujer joven, un poco más joven que yo. Sí, más vinculada quizás al feminismo y a los debates del feminismo, y también, bueno, famosa por la serie, ¿no? ¿Cómo se llama? Después del amor. Se me fue el nombre de la serie, del libro en el que se basó una serie, El fin del amor. Vamos entonces un poco más a los textos. Acá aparecen un par más de personas en el chat. Hola, niño, ¿cómo estás? ¿Necesitas mi productividad? Estás tan lejos. Y Wigraf dice, habría que ver qué significa para Trappé el término progresismo. Muchas veces parece una palabra comodín sin demasiado significado. Sí, coincido. Pero bueno, de hecho este es un buen texto para reflexionar sobre eso, ¿no? Porque, a ver, no es un tanto Tamara como Trappé tienen textos más profundos y largos que estos, ¿no? Pero bueno, es un buen ejemplo para mí, porque él acá le pega al progresismo. ¿Y qué dice Trappé sobre Lux? ¿Ven? Empieza el texto con un ataque a quienes atacan el disco. ¿Con qué argumento? Dice, ¿no? Fíjense, leo así muy rápidamente el primer párrafo. Hace unos días salió Lux, el disco de Rosalía, y mucho antes de poder escucharlo por lo menos una vez, ya había gran despliegue de opiniones, juicios, interpretaciones infinitas e indignaciones varias. Los señalamientos fueron desde Rosalía se volvió de derecha a el catolicismo se puso de moda. Bueno, por ejemplo, ¿no? Este es el tipo de cosas que Rebord y Trappé, pero otros más también, vienen militando últimamente, ¿no? O sea, ellos que se autodefinen muy explícitamente como católicos, repudiando aquellas expresiones políticas o ideológicas, no sé cómo decirles, donde el catolicismo es denunciado como una pose, ¿no? Hubo mucho de esto y sigue habiendo mucho de esto.
Para resumir, sigo leyendo lo que ya sabemos todos, lo hayamos escuchado o no, nos guste o Rosalía o no. Se trata de un disco conceptual que refleja la búsqueda espiritual del artista, quien en sus palabras se inspiró en santas y poetas místicas. Bien, esto es gran parte de la promoción del disco de Rosalía. Toda esta parte no me interesa mucho. Ahora, fíjense, ¿no? Empieza el trapé. Pasemos al coro de indignaciones. Bueno, acá hay una idea que yo tiendo a compartir, por otro lado, ¿no? De cuestionar a ciertas variantes del progresismo esa permanente búsqueda de motivos para indignarse. A ver, no estoy diciendo... es de hecho, volviendo al video ensayo de Ofelia, es algo que va más allá del progresismo, es la lógica de las redes, la búsqueda permanente de la indignación, pero es verdad que dentro de las redes progresistas de las que formo parte hay una tendencia a buscar motivos para indignarse, ¿no? Acá habla de la gente de Podemos en España, ¿no? Advirtieron por el videoclip de Bargain, en donde ella aparece planchando y cosiendo, cosas así, una estética conservadora que remite a posiciones ideológicas de las que las mujeres tenemos menos derechos, ¿no? Entonces, bueno, empieza Trapé cuestionando estas lecturas que por otro lado son muy fácilmente cuestionables porque son boludeces, ¿eh? Cita una tal Laura Arroyo, ¿no? Da la impresión de que quizás Tomás se puso a buscar específicamente estas cosas, ¿no? O sea, como que las salió a buscar un poco, pero qué sé yo, uno hace eso cuando escribe. Y fíjense, dice, estos activismos, esta palabra con la que generaliza Trapé, la búsqueda de belleza por parte de un artista es en sí mismo un gesto reaccionario, salvo que permanezca alineada a su tabla de mandamientos. Bien, ahí tenemos una idea para darle un cuerpo, si quieren, a esta concepción del progresismo de la que él se aparta, ¿no? Esta idea de que hay una lista de mandamientos, ¿no? Una como si fueran los 10 mandamientos, y que establece que una mujer no puede planchar la ropa en un video, bla, bla, bla. Y esto me interesa destacarlo y lo leo con cierto detalle porque el artículo de Tamara Tenenbaum habla de esto también, ¿no? La verdadera despolitización proviene justamente de esa paranoia, un sistema de alertas que pretende anticipar lo no anticipable, el efecto imprevisible que una obra pueda tener sobre un individuo. Es una declaración interesante de principio, porque por un lado uno podría darle vuelta al enunciado de Tomás Trapé y decir, bueno, pero es verdad, la obra de arte, o cualquier otro aspecto de la realidad, pero destaquemos la obra de arte, puede producir efectos misteriosos en el individuo. Yo puedo escribir un texto defendiendo, no sé, la superioridad de la raza aria, y la persona que lo lea en base al texto va a decir, estos arios son todos unos boludos, y odiar la raza aria. O sea, hay una distancia clara entre una distancia por lo menos posible entre una intencionalidad. Por ejemplo, si suponemos que Rosalía de hecho estuviera queriendo emitir un mensaje pro-patriarcal y pro tareas de cuidado sin pagar de las mujeres, bueno, después el efecto que puede producir eso en la gente es efectivamente imprevisible. Ahora también admitamos que las personas que analizamos el arte, y incluyo a Tomás Trapé acá, lo hacemos de alguna manera considerando que sí se puede predecir algo de lo que pueden producir, o de que por lo menos es discutible, o incluso si se prefiere, que pueden discutirse en base a lo que a nosotros nos produce. Entonces, no sé si esto es no sé si es esta paranoia la verdadera causa de la despolitización. Dice acá, la reacción progresista propone entonces suspender la búsqueda de cualquier experimentación que no se enfrente a la ambigüedad, convierte al arte en un terreno de opiniones morales. Bueno, a ver, la moralización del arte es algo que coincido yo, estoy de acuerdo, o sea, es algo que tradicionalmente hacían las derechas en la historia de la humanidad, la historia reciente, no estoy hablando tampoco del Imperio Romano, pero bueno, la moralización del arte existió siempre, sí, desde el Imperio Romano y desde antes también. Ahora, la cuestión de la censura del arte en base a su moralidad también existió siempre, y quizás uno podría decir que simplemente toma diferentes formas. El problema con esto, tantas veces discutido, es que en el progresismo hay una dualidad, a veces cómoda y no siempre bien explicada o transitada, entre un repudio de la moral como algo arcaico. O sea, esta tensión tantas veces, o sea, cuando el progresismo, para decirlo en estos términos un poco vagos y comodinescos, se enfrenta a la derecha, a lo reaccionario, siempre tiene estas dos modalidades. Puede hacerlo a partir de la construcción de un nuevo orden moral, en donde, por ejemplo, las mujeres no deberían planchar la ropa, por decir una boludez, ¿no? O no deberían hacer videoclips en donde estén planchando la ropa las mujeres, ¿no? Y en donde no deberían, no sé, presentarse de cierta manera, mostrar las tetas, no sé, lo que sea. Entonces construir una nueva moral o una lógica más de la transgresión, la idea de hay que romper con toda moral, ¿no? El progresismo en general oscila o va y viene entre estas dos líneas, quizás últimamente más bien en la línea de una nueva moral. Digo, esto se ve muy claramente en las discusiones, históricamente se ha visto muchas veces en las discusiones de los derechos de los gays, ¿bien? O sea, la idea de que ser gay
es una manera de oponerse a toda moral sexual y estar por fuera de la moral sexual y ser un transgresor de la moral sexual y definirte por tu carácter de transgresor de cualquier moral, una transgresión que no fundaría un nuevo orden moral, o ser gay es decir, bueno, yo quiero poder casarme, yo quiero poder tener hijos, yo quiero poder crear una nueva moral en donde ser gay sea parte del orden moral, ¿no? Por ejemplo. Así que acá aparece esta idea, igual me fui un poco, ya no me acuerdo cómo llegué hasta acá, pero el problema de la moralización del arte y su despolitización. Ahí uno podría objetarle a Trappé que la desmoralización del arte no es posible, no es posible. En todo caso, lo que hay es una pelea, y lo que él está haciendo acá es luchar en esa pelea con enemigos, no sé si tan reales o no, pero con enemigos al fin, respecto de si la obra de arte de Rosalía responde a una moral progresista débil y insatisfactoria. Bien, bueno, entonces, después aparece, ¿no?, la idea de los inquisidores laicos. Me gustó la expresión, no sé si la inventó Trappé, pero me gustó, de que esto del catolicismo se puso de moda. Y acá aparece esta discusión, muy tuitera por otro lado, pero que afecta a estos personajes que ya cité. A Juan Rocco, por cierto, también que Juan Rocco ha hablado de esto, hay un clip de él bastante famoso hablando de esto, en donde él dice esto de, bueno, yo soy cristiano y me siento ahí en un lugar católico incluso, y me siento refugiado, encuentro ahí en esa comunión católica algo que no encuentro en ningún otro lado y me parece súper valioso, dice Rocco, y las discusiones, ¿no?, hasta qué punto se puede considerar, y esto es quizás el eje de la discusión, por lo menos en el texto de Trappé, ¿no?, hasta qué punto el catolicismo o la adopción de una identidad cristiana católica rompe con el sistema de la asignación de la identidad customizable del neoliberalismo o de la identity politics o de la, bueno, acá lo dice, el autodiseño es la palabra que buscaba. O sea, hasta qué punto el catolicismo puede, con su tradición milenaria y su dogma y sus particularidades propias, puede romper y ser contrario a este autodiseño, o si es una parte más del autodiseño, si es un producto más, ¿no? Si realmente Rosalía compone este disco para expresar su emoción mística o divina y transmitirla, o si podría haber hecho cualquier otra cosa y simplemente esto le vino bien. Esa es un poco la discusión que plantea Tomás Trappé, y él objeta, por supuesto, a todos aquellos que consideran ¿no?, que el catolicismo es en sí conservador y por lo tanto inadecuado para las luchas del presente, o una pose. ¿Bien? Y ahí hay mucha discusión. De hecho, hay un texto que yo mencioné brevemente, creo que la vez pasada, de Alejandro Galiano, que hablaba de esto también, de la búsqueda de la totalidad, ¿no?, de estos jóvenes como Tomás Trappé, pero si quieren también la tenemos, desde una posición muy diferente, que buscan, yo me distingo porque yo soy más viejo que ellos, ¿no? Bastante más viejo que Tomás Trappé, que buscan una sensación de superación y de sublimación y de elevación frente a la banalidad brutal de nuestra vida cotidiana, sobre todo en un país tan hecho mierda como Argentina, y que en ese sentido, ¿no?, hay una búsqueda ahí de totalidad, pero si esa búsqueda proyecta algo trascendental o si es nada más una condición inevitable de las circunstancias alienantes de nuestra cultura. ¿Bien? Pero bueno, entonces, siguiendo, y ya no es largo el texto, ¿no? Entonces acá dice Tomás Trappé, la verdad es que si la religiosidad de Rosalía es una impostura, marketing o demagogia, no es necesariamente relevante en la discusión. En todo caso, su obra revela un deseo de lo sagrado, y eso para algunos es imperdonable. ¿Bien? Esto se conecta mucho también con el artículo que escribió Tomás Trappé y Tamara Tenenbaum. Fíjense que es la segunda vez que coinciden en la misma semana, está bien, son temas de moda, pero escribieron ambos, por su lado obviamente, un artículo sobre una batalla tras otra, One Battle After Another, de Paul Thomas Anderson, y en donde Trappé, lo mismo que Luquitas Rodríguez, otro de estos católicos neocatólicos, ¿no?, plantearon la idea de que en la película de Paul Thomas Anderson el personaje de Guillermo del Toro, ¿sí, no? ¿Lo estoy diciendo bien? Bueno, ya saben de quién estoy hablando. ¿Es Guillermo del Toro? Ahora me agarro la duda con el director de Frankenstein. Bueno, nace el mexicano que aloja a otros mexicanos. Ese personaje representaría el verdadero centro moral de la película y la idea de que lo sagrado está manifestado en ese, digamos que en ese personaje de extracción católica, en principio, porque no es que habla mucho de eso, habría una verdadera defensa de lo sagrado y de lo trascendental. Entonces acá aparecería esta idea de que si puede existir una búsqueda genuina de la espiritualidad y si efectivamente el disco de Rosalía podría ser leído o debería ser leído en esa búsqueda, que es una búsqueda que comparte
contraste. Por supuesto, Tomás Trapez, que no hace el tipo de canciones que hace Rosalía, ni el tipo de arte que hace Rosalía, hace otra cosa, pero que estaría alineada en esa misma búsqueda de romper con la banalidad del tecnocapitalismo aceleracionista, y no solo argentino, consumista y basado en el autodiseño, en base a una idea de una búsqueda espiritual que se basa en la inclinación natural del ser humano. Y por supuesto aprovecha para seguir pegándole al progresismo, le pega a esta mujer que no sé quién es, que hizo estas galletitas de Biden, Harris 2020, y dice, bueno, esta idea de que esto es hacer política, y de que esto es la verdadera forma de militancia, quizás le está pegando a Mamdani, no sé, no sería realista, o no sería, sería en todo caso más hipócrita que la búsqueda de la espiritualidad. Y le sigue pegando a ciertas variantes del feminismo, para ser justos. Dice, sobre esto vale la pena hacer un inciso: el twerking como único recurso imaginativo de liberación femenina, supuestamente honesto, supuestamente un impostado. La escena imitada del beso de Madonna, Britney y Cristina Aguilera protagonizaron en 2003, pero que más de 20 años después pretende venderse como rebeldía. ¿Acaso no asombra el contraste entre la obra de Rosalía y lo que tienen por ofrecer muchas artistas del pop local? Se referirá a Lali, supongo. A mí Lali me parece una verga lo que hace, así que si es así, estoy de acuerdo, pero no sé, quizás servirá otra. Como esos apuntes viejos de la facultad, fotocopiados sobre la fotocopia hasta que ya no quedan ni rastros que leer. O como esos 300 gramos de paleta Paladini, bla, 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 ¿no? En esa llanura sin relieve, dice Tomás Trapé, Rosalía parece como una anomalía luminosa, casi insolente por contraste. A ver, el problema acá también es que hay una búsqueda muy clara de Rosalía de buscar ese contraste de esa insolencia, y la idea de que esa insolencia se manifestaría en un canto a Dios, no deja de ser llamativo. Quizás en un buen sentido llamativo, ¿no? A ver, yo incluso también por una mera búsqueda de originalidad voy a preferir 1000 veces que le cante a Dios a que le cante a Gucci, ¿no? Porque ya estoy podrido y en realidad nunca me gustaron las canciones sobre tener diamantes Gucci. Prefiero que le cante a Dios. Si más no sea porque, bueno, estudio textos del siglo XV donde se habla mucho de Dios, como los de Lorenzo Bala que mostraba recién. Ahora, el texto ¿cómo se llama? De Trapé, básicamente, ¿no? Y fíjense el último párrafo. La arrogancia de endilgarle al mote de facho a todo lo que no gusta, incomoda o no se comprende, coincide muchas veces con esas cuestiones que suelen sustraerse al mercado y a sus lógicas. Desde ya que la catalana en cuestión de horas puso su disco en el top de Spotify. Hace unos meses nosotros también nos emocionamos, a pesar de Netflix, con el credo de la misa criolla mientras veíamos arder una iglesia, convirtiéndose en defensa y último refugio de los sobrevivientes en ese capítulo de El Eternauta de Bruno Estañaro. No sé si está bien ese gerundio ahí. Porque además de ser usuarios de plataformas de extracción de datos como Netflix, como Spotify o como X, compartimos una fe, un idioma, una historia común y por supuesto a Ariel Ramírez, Mercedes Sosa y también a Rosalía. Bien, acá entonces Rosalía habría entrado en este canon de artistas católicos que nos hacen ver un mundo de fe, un idioma, historia común, etcétera, etcétera, y que logran de alguna manera, pareciera decir Trapé, romper las barreras del algoritmo para generar una búsqueda espiritual verdaderamente significativa. ¿Bien? Digo, yo no soy de mirar entrevistas ni a Rosalía ni a nadie. Vi algunos comentarios de ella dando vueltas en Twitter y en cortes, en donde ella hablaba de que ella tampoco ella no hace este disco para elogiar la Iglesia Católica. Bien, sí es un disco en donde aparece la espiritualidad claramente y Dios, pero no de esa manera, orgánica, ¿no? Pero bueno, el artículo de Trapé, vamos a decirlo también, es un artículo mucho más sobre las reacciones y sobre la manera de leer el cristianismo en la religión, por contraste a las opiniones progresistas, que un artículo sobre el disco de Rosalía. Y no me refiero solamente a que no habla de la música, que tampoco uno esperaría quizás encontrar un artículo de Tomás Trapé sobre la música como género, sobre los géneros musicales, mejor dicho, sino un artículo más bien sobre por qué hay que revalorizar la búsqueda de la fe y la iluminación cristiana en Rosalía y cómo eso sirve para pegarle al progresismo tuerquero que hace las boludeces de toda la vida y pretende que eso sea disruptivo. Bien, el artículo de Tamara, voy a checar un segundo el chat que hace mucho que no entro, ¿no? Bien, Benicio del Toro, gracias corrupto, Benicio del Toro. Yo decía Guillermo del Toro, sabía que no era, porque tengo Guillermo del Toro en la punta de la lengua por Frankenstein, que la vi el otro día, pero Benicio del Toro, ese. Bien. Vamos entonces ahora al artículo de Tamara. El artículo de Tamara es totalmente diferente. De hecho, una cosa que me gusta mucho de estos dos artículos, uno de los motivos por los que los elegí, es que parece que hablan de dos discos diferentes casi, ¿no? Al mismo tiempo hay puntos en común, pero los temas de los que habla y la manera que los encara son radicalmente diferentes. Porque ¿qué pasa? Lo que plantea Tamara
¿no? Es más bien una lectura del disco de Rosalía respecto de, bueno, uno de los temas clásicos con los que asociamos a Tamara Tenenbaum, que es la búsqueda del amor, o la imposibilidad de tenerlo, el fin del amor, justamente, ¿no? Fíjense cómo, digamos, tanto Tomás como Tamara llevan agua para su molino, y me parece bien que lo hagan, ¿no? En algún punto habla bien también del disco que provea suficiente agua como para alimentar dos molinos tan distintos, o de la habilidad de los molineros para extraer agua de este disco. ¿Y cuál es lo que dice? Vamos a leer el primer párrafo de Tamara. Hace un tiempo que volvió a estar de moda entre las chicas la fantasía con la vida monacal. Fíjense, ya ese principio descoloca por completo, tiene nada que ver con la lectura de Tomás Trappé, pero sí tiene que ver, porque empieza hablando de la moda también, ¿no? De la relación entre cristianismo y moda. Subrayo lo de fantasía, sigo leyendo, nadie se está haciendo monja. Muy importante también, ¿no? Las chicas tienen una fantasía. Los católicos, de los que habla Trappé, se hacen católicos, está de moda, ¿no? Se hacen verdaderos católicos. Yo no soy quien para decirlo. Es un chiste, un meme, un nombre para ponerle un agrupamiento de sueños que reflejan antes que nada nuestras frustraciones. En redes sociales hay varias cuentas de monjas y novicias contando sus vidas, participando de desafíos virtuales y haciendo coreografías igual que cualquier grupo de jovencitas de su edad. Fíjense cómo tenemos acá un grupo de monjas haciendo las mismas pelotudeces de las que habla Ofelia que hacemos todos. Hay, ya los dije, memes y muchas referencias de chicas comunes, entre comillas, ni católicas ni religiosas, ni siquiera creyentes, a la posibilidad de encerrarse en un convento y dedicarse a charlar con amigas, cuidar plantas, leer libros y sobre todo descansar. ¿Descansar de qué? De los hombres sobre todo, pero también del mundo exterior en general. Muy interesante esto acá, ¿no? Me parece súper interesante este primer párrafo para contrastar, pero por sí mismo. Porque fíjense que abre todo otro tema de discusiones. Por un lado, vuelve sobre la cuestión de lo que decimos que hacemos como cristianos. Yo no soy cristiano, lo que los cristianos dicen que hacen como tal, ¿no? Y lo que realmente hacen. Cuánta gente de la que fantasea con un convento, de hecho con un convento. Y, en segundo lugar, abre algo de lo que Tomás Trappé no habla nada, que es que en el disco de Rosalía se habla mucho del amor. Es un disco también sobre el amor, quizás hasta principalmente sobre el amor, ¿no? Y esta conexión que aparece al final de este párrafo entre al apartarse del mundo exterior y de los hombres, apartarse del mundo de las relaciones sexoafectivas, para decirlo en un término medio progre, es parte esencial de Lux, me atrevería a decir, del discurso que construye Rosalía en Lux. Incluso con lo que dice, y esto Tamara lo trae después tiró una cosa medio boludona de Rosalía sobre estar 30 días sin coger, qué sé yo. Pero la idea de que lo que plantea el disco Lux no es luchar contra el progresismo para acercarse a Dios. Lo que plantea más bien es la tensión entre la fe y el mundo, que es una tensión de la que ha hablado la humanidad durante milenios también, y que yo conozco, debo reconocer, mucho más a partir del lado masculino que femenino, bien, porque de hecho el disco, como dice tanto Trappé como Tenenbaum, en tanto un caso como el otro se habla mucho de santas, etcétera. Yo esa parte, o sea, sí, sé quiénes son, Santa Teresa y todo lo demás, pero no he leído muchos sus textos, pero sí he leído textos de hombres como Lorenzo Bala, Francesco Petrarca, en donde aparecía muy planteada esta cuestión de la relación entre el mundo y las órdenes monásticas, por ejemplo, y con siempre la ecuación de lo sexual y el amor, para no limitarnos a hombres, mujeres, sino el amor. Y en donde siempre hubo dos alternativas. Una, la de Dante, en donde se puede construir a la figura amada, a la mujer amada, Beatriz, obviamente, se puede construir a Beatriz como un canal directo hacia Dios. Entonces no hay una contradicción esencial entre amar a Beatriz y amar a Dios, porque Beatriz conduce a Dios. O la visión de Petrarca, de Laura, en donde hay una tensión básica y irreconciliable entre amar a Laura, que es amar al mundo, y amar a Dios, que es irse del mundo. Y Petrarca, por eso Petrarca es un escritor mucho más moderno que Dante, y por eso suele considerarse, para mí con razón, como el primer humanista, renacentista, pese a estar escribiendo en 1350, más o menos, digo, mitad del siglo XIV. No sé si dije bien la fecha, pero mitad del siglo XIV seguro. Soy pésima para las fechas. Bueno, Petrarca construye su condición de su tensión espiritual en una dicotomía que tiene algo de lo que plantea Rosalía, aunque sí del lado masculino, que no es lo mismo, ¿ven? Porque no es lo mismo hacerse monja que hacerse monje. Eso era muy claro antes y es muy claro ahora. Ahora, Petrarca también atraviesa, o Petrarca muy enfáticamente atraviesa esta tensión, y la pregunta de si puedo ponerle la cara de mi amada, ponerle a Dios la cara de mi amada.
¿no? Y eso el texto de Rosalía lo explora mucho, y el artículo de Tomás no hace prácticamente ninguna mención de eso. Bien, ahora también debo decir, si bien acá Tamara habla por supuesto de la fantasía femenina del convento, y que también está asociada con una fantasía medio lésbica, también no vamos a decir que no, la fantasía del letrado con el convento también existe. O sea, yo, la gente de mi palo, de Puan, siempre un poco la fantasía de vámonos a un monasterio a leer y hacer voto de silencio hasta morir en paz, es siempre una tentación. A mí, yo que ni siquiera soy cristiano, esa tentación igual me afecta. Después también Tamara Tenma, yo de esto no voy a decir nada, pero se mete con una obra de teatro que se llama o Cabezas Locas de las Religiosas, de Mia Micheli, o Micheli debe ser. De eso no voy a hacer ningún comentario, pero bueno, es una lectura de Lux en relación también con este texto. Dice también, ¿no?, que el disco habla sobre el hartazgo de los hombres, pero quizás sobre todo de la mujer, en la que una se convierte cuando se obsesiona con un tipo. Bien, fíjense, la relación entre la obsesión, el amor y la divinidad, tantas veces explorada y ciertamente interesante como tema. Y un tema que no parecería ser del menú contemporáneo más convencional, eso estamos de acuerdo, y ahí Tomás también estaría de acuerdo, creo yo, ¿no? Dice acá, entiendo que habla de eso Rosalía cuando mezcla versos sobre retirarse a amar al mundo y a Dios con historias de desengaños amorosos y estrofas que parecen confesionales. Noveles obligas. Yo no estuve siguiendo las letras de Rosalía con tanta atención, pero leí algunas. La mayoría no me llamaron demasiado la atención como letras, francamente no. Obviamente, si las voy a comparar con una canción de no sé, de alguna pelotuda que hace trap, seguro está mucho mejor, ¿bien? Pero no me llamaron tanto la atención, salvo por una, que sí está buenísima, que es la letra de Yugular, que es una de las que canta una parte en árabe, ¿no? Y el final de la letra es muy bueno, eso sí, ¿no? Y la forma en que lo anuncia también, creo que es el mejor tema del disco, Yugular. Aunque voy y vengo, porque también me gusta mucho la rumba. Pero bueno, acá lo que dice es que acá analiza un poco la canción Reliquia, que me gusta, esa canción está en mi selección de Rosalía, pero quizás no es en términos de letras, quizás no es la que más me llama la atención. Dice acá, ¿no? En la lírica de Lux aparece también otra idea que leo y escucho en muchas ilusiones monacales. La intuición de que dedicarse a la contemplación de Dios y sus creaciones podría ser un camino de huida a la banalidad y sobre todo al narcisismo. Bueno, y esto sí, acá hay un punto de contacto bastante claro respecto del artículo de Tomás. La idea de contraponer el autodiseño narcisista de, por ejemplo, las redes sociales o los canales de streaming como este, y la entrega, ¿no? La idea de la humillación y el abandono y la destrucción o la sumisión de la personalidad en pos de un ideal superior. Estamos cansadas, dice al final Tamara, al final del párrafo, de nosotras mismas. La idea de que podíamos huir de nosotras mismas en un convento, ¿ven? Y dice después también, pero quizás la ambivalencia central de estas falsas ambiciones de convento, y que también juega con este tropo de autoagotamiento, es la cuestión del control, el deseo simultáneo de tenerlo y de cederlo, que por otro lado es una de las experiencias más constitutivas del amor, ¿no? ¿Qué otra cosa es el amor? Podría uno decir, sino esta tensión entre querer controlar y dejarse llevar, entre el placer y el placer del dominio y el placer de ser dominado. Uno se siente el rey del mundo y al mismo tiempo se siente un esclavo de un otro. Esto ha sido tantas veces dicho. Y acá aparece esta idea de que de alguna forma uno podría escapar por una tangente religiosa a partir de esta fantasía que Tamara no deja de señalar, es una fantasía imposible que no se cumple, porque hay cada vez menos monjas. O sea, un poco acá podría uno volver sobre estas discusiones sobre el cristianismo argentino contemporáneo. ¿Hay realmente más católicos o solamente hay más streamers que hablan de catolicismo? ¿Bien? No lo sé, desconozco. Quizás hay más católicos. Digo, el Papa Francisco tuvo su influencia, bla, 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 pero bueno, como también me gusta a veces decir a mí un poco para romper las pelotas, yo creo que el Papa Francisco fue un gran papa y quizás el mejor papa de los últimos, 500 años, pero al mismo tiempo vivió una época de mierda y cuando se murió la época era peor de lo que era cuando él empezó el papado. Así que lo lamento, digo, no debo que sea su culpa, que haya ganado Milei o que haya ganado Trump o el genocidio en Palestina, no digo para nada que sea culpa de Francisco, pero el mundo que nos dejó Francisco no parece mejor que el mundo que encontró. No sé, yo no lo estoy viendo, quizás porque no soy cristiano. Bien, terminando un poco, ¿no? Y esto también me gustó. Lo entiendo perfectamente, dice Tamara. Fantaseo diario con que venga alguien y me saque el teléfono de la mano. Esto me gustó mucho, esta frase, porque es un poco lo de volver sobre Ofelia, ¿no? Podemos fantasear con Dios porque necesitamos que... Es la única manera que podemos imaginar que alguien pueda sacarnos el teléfono de la mano, porque como dice Ofelia también en su video documental, o como dicen en el debate los otros, ¿quién podría hacer eso si no fuera una fuerza sobrenatural? ¿Qué otra cosa que una fuerza sobrenatural podría hacernos comportar de una manera que no sea la que
en la que nos han convertido en las redes de las que formamos parte, ¿no? Y termino con el último párrafo. Me hace pensar que esa contradicción de la que hablaba Rosalía y que mencioné hace un rato como si fuera un asunto de época, la que se da entre el deseo de enamorarse y el desprecio profundo que nos despierta nuestra propia conducta cuando nos enamoramos como estúpidas y nos tiramos en la cama a llorar por un like, no es un problema ni de época ni de la tecnología, sino un conflicto atávico, existencial e irresoluble. Banco totalmente esta declaración, ¿no? Coincido, yo muchas veces he dicho que si bien hablar de estos conflictos atávicos y irresolubles parecería ser un esencialismo que hoy por hoy está mal visto, tiendo a coincidir muchas veces, ¿no? Que muchas veces lo que proyectamos sobre los malestares de nuestra época, y todas las épocas hacen lo mismo, son simplemente las formas que adoptan malestares atávicos, ¿bien? Existenciales, irresolubles, respecto de cómo controlamos y cómo podemos hacer funcionar nuestro deseo de participación y nuestro deseo de comunidad, quiero decir, y nuestro deseo de satisfacción total. Y que acá me gusta fíjense como en este párrafo aparece tanto la cuestión tecnológica, lloramos por un like, o sea, está hablando de las redes sociales, de aquello de lo que hablaba Ofelia también, está hablando de Dios, ¿no? La fantasía de que Dios pueda liberarnos de todo este malestar, fantasía en la que yo como ateo no creo, debo reconocer, aunque respeto por supuesto a quienes sí, y la idea de que este conflicto y esta tensión no es una cuestión de modas, sino puramente o esencialmente existencial. Bien, he dejado un poco de lado el chat, veo que hay un par de comentarios más de Corrupted. Lo de ponerle a Dios la cara de la amada hasta puede tener que ver en términos de Bataille con una erotización implícita de la figura divina. Sí, eso lo recuerdo, ¿no? Cuando Bataille analiza el erotismo, por ejemplo, en Santa Teresa de Ávila, esto aparece muy claramente, ¿no? Y también, sí, todos queremos que nos saque el teléfono de la mano, pero bueno, Dios no viene a hacerlo, ¿no? Imaginen qué otra cosa necesitaría uno para creer en Dios hoy que aparezca una mano del cielo y se lleve el teléfono. No lo estaría haciendo. Bueno, esto ha sido todo. Escuchen Lux si no lo escucharon. Está bueno, por lo menos 4 o 5 temas, sobre todo regular, pero también hay otros que me gustan. Y nos estamos viendo el martes que viene. Ya va a haber pronto un video de ensayo. No sé si para el martes que viene, posiblemente no, pero quién les dice. Y ya comunicaré en un futuro. Si quieren aprender realmente como pensaba Dios, no escuchen Lux de Rosalía, lean a Lorenzo Bala, ¿no? ¿Dónde podemos hacer para que la luz le pegue esta porquería? Ahí más o menos, ahí, sobre el libre albedrío y sobre la opresión de las religiosas, ahí está la verdadera, ahí está la papa, no háganse católicos después de leer a Bala, no antes. Y nos vemos el martes que viene. Muchas gracias a los que están por acá comentando. Buenas noches.